Jina langu ni Jean Paul Akayesu. Nilizaliwa mwaka wa 1953 katika wilaya ya Murehe, katika komuni ya Taba. Nilikuwa mwalimu, mkaguzi wa shule. Kisha, kuanzia Aprili 1993, nilihudumu kama bourgmestre, meya wa komuni yangu. Nchini Rwanda, meya si mtumishi wa umma tu. Nilikuwa na jukumu la polisi wa eneo. Nilitekeleza sheria, niliweka utaratibu. Mimi ndimi sheria. Imaginemos por un momento que un crimen tan devastador como el genocidio estuviera ocurriendo frente a una autoridad pública y que esta autoridad decidiera no intervenir. Ahora, imaginemos algo un poco más grave, que dentro de este genocidio miles de mujeres fueran víctimas de violencia sexual sistemática y que durante décadas el derecho internacional no supiera cómo nombrar jurídicamente este horror. Esto cambió el 2 de septiembre del año 1998. Este día, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda emitió una sentencia histórica llamada el caso Akayesu. No fue simplemente una condena, fue un punto de quiebre para la justicia internacional. Hoy quiero explicar por qué esta sentencia cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la palabra genocidio y el genocidio como tal, la violencia sexual y la responsabilidad penal internacional. Para entender a Akayesu, primero tenemos que entender Ruanda. Ruanda es un pequeño país africano cuya historia estuvo profundamente marcada por la colonización belga. Durante este periodo, los colonizadores institucionalizaron divisiones étnicas entre los Hutus y los Tutsis. Aquí estas categorías existían y, aunque fueron existentes, con el paso del tiempo fueron exacerbadas políticamente. En esto se construyó una jerarquización artificial y con el paso del tiempo esta división sembró resentimientos profundos. Ahora bien, para comprender la trascendencia jurídica de la sentencia Akayesu, es indispensable retroceder varios siglos y entender el contexto histórico, político y social de Ruanda. Ruanda es un pequeño país ubicado en África Oriental, caracterizado por una alta densidad poblacional, una historia muy compleja y donde tiene profundas transformaciones sociopolíticas. Sin embargo, para entender el genocidio ocurrido en 1994, debemos comenzar por una pregunta fundamental, y es quiénes eran los Hutus y los Tutsis. Durante mucho tiempo, la narrativa simplificó esta historia, presentándonos como enemigos ancestrales. Antes de la colonización europea, Hutus, Tutsis y Tawas compartían lengua, religión, costumbres y territorio. Estos no eran grupos separados por barreras raizales rígidas, sino más bien que se trataba de categorías socioeconómicas. Generalmente, los Tutsis estaban vinculados a la ganadería, los Hutus estaban vinculados a la agricultura, y los Tawas eran un grupo minoritario que se dedicaban a actividades artesanales. Lo importante aquí es que existía una movilidad social. Una persona podía cambiar de categoría dependiendo de su riqueza, su posición o sus vínculos sociales. No se trataba como tal de una división étnica fija, como posteriormente se quiso imponer. El genocidio de Ruanda ocurrió entre abril y julio de 1994. Constituyó una campaña sistemática de exterminio dirigida principalmente contra la población Tutsi, así como contra los Hutus, moderados que se oponían en este entonces a la violencia. Dentro de este contexto, Jean Paul Akayesu ejercía como burgomaestre, es decir, alcalde de la comunidad Taba. Era la máxima autoridad local, tenía el deber legal de proteger a la población civil y garantizar el orden público. Sin embargo, la evidencia presentada ante el Tribunal Penal Internacional por Ruanda demostró que Akayesu no solo omitió intervenir para detener los crímenes, sino que facilitó y permitió actos de persecución, asesinato y violencia sexual contra los civiles tutsis. Por ello, su caso se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos desde el derecho penal internacional. La sentencia dictada el 2 de septiembre de 1998 fue histórica porque representó la primera condena internacional por genocidio y porque reconoció por primera vez que la violencia sexual podía constituir un acto genocida cuando se emplea con la intención de destruir a un grupo protegido. Siendo entonces el detonante de nuestra sentencia el día 6 de abril del año 1994. Este día fue derribado el avión del presidente ruandés Juvenal Habyarimana. Este murió junto con otras autoridades. Aunque la responsabilidad del atentado fue discutida durante muchísimos años, los sectores extremistas utilizaron inmediatamente el hecho como una excusa. Y en cuestión de varias horas comenzó una campaña sistemática de exterminio, entrando así, como tal, a la etapa del genocidio. Durante aproximadamente 100 días, entre abril y julio del año 1994, se desarrolló uno de los episodios más atroces del siglo XX. Se calcula que fueron aproximadamente asesinadas a cerca de 800.000 personas, principalmente gente de la población de Ruanda denominadas los Tutsis. También murieron varios Hutus que fueron también moderados y que ellos se oponían a esta violencia. ¿Cómo ocurrió? Este genocidio no fue un caos, sino fue más que todo una organización. ¿Por qué? Existían listas de personas, retenes, identificación mediante documentos, distribución de armas, órdenes locales y muchos asesinatos fueron cometidos por las milicias. También participaron los funcionarios públicos, la policía, los líderes comunitarios y los vecinos. La violencia se usó la violencia sexual como un arma, porque fue uno de los aspectos más brutales el uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres Tutsi. Miles de las mujeres de esta población fueron violadas, torturadas, esclavizadas sexualmente y humilladas públicamente. A lo que nos lleva a decir agafata intoki zanjye akagenda afata umubiri wanjye akavuga ngo ndi umututsi ngo nimba ntari umututsi ngo navangiye. A lo que nos lleva a decir que no fueron hechos aislados, sino que era una estrategia deliberada. Esta buscaba destruir física y psicológicamente al grupo, sembrar terror, fracturar el tejido social que en este momento existía. Este punto es fundamental para la sentencia Akayesu.
Un hombre llamado Jean-Paul Akayesu fue declarado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad por participar y supervisar determinados actos mientras se desempeñaba como alcalde de la ciudad ruandesa de Taba. El joven Akayesu nació en la comunidad de Taba en el año 1953. Era miembro del equipo de fútbol local, además de ser padre de 5 hijos y de ser maestro. Era un líder respetado en la comunidad y considerado un hombre de gran moralidad, inteligencia e integridad. En el año 1991, Akayesu incursionó activamente en la política y fue elegido principal presidente local del Movimiento Republicano Democrático, un partido de la oposición, aunque al principio se mostraba reacio a ocupar cargos públicos. Fue elegido burgomaestre, es decir, alcalde de Taba, un cargo que ocupó desde el año 1993, en el mes de abril, hasta junio del año 1994. Como alcalde, Akayesu era líder de la comunidad y la población lo trataba con respeto y diferencia. Supervisó la economía local, controló la policía, administró justicia y en general encabezó la vida social de la ciudad. Después del comienzo del genocidio ruandés, el 7 de abril del año 1994, Akayesu mantuvo inicialmente a su pueblo fuera del exterminio masivo, es decir, que no se le permitía a la milicia realizar operaciones en este lugar y protegía a la población tutsi. Pero después de la reunión de líderes del gobierno interino, quienes habían planeado y orquestado el genocidio que ocurrió, celebrado el día 18 de abril, se produjo un cambio sustancial en la ciudad y aparentemente en Akayesu. Al parecer, había calculado que su futuro político y social dependía de la colaboración con las fuerzas militares que llevaban delante del genocidio. Akayesu entonces cambió su traje por una chaqueta militar y adoptó literalmente la violencia como un modus operandi. Testigos dicen que lo vieron incitar a los habitantes de la ciudad para que formaran parte de las matanzas y para convertir un lugar en lugar de tortura, violación y asesinatos a sitios que habían servido en un instante como asilo y como seguro. Como los vientos de la guerra cambiaron, Akayesu escapó a Zaire, actualmente conocido como la República Democrática del Congo, y luego se dirigió a Zambia, donde fue arrestado en octubre del año 1995, en un juicio llevado a cabo ante el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, donde se le declaró culpable de genocidio, la primera condena de este tipo en una corte internacional, y la primera violación que fue considerada un componente de genocidio. Akayesu cumple la condena perpetua en una prisión de Mali. Así entonces se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ante la magnitud de los crímenes, el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas creó este tribunal en el año 1994, donde su objetivo era juzgar principalmente a los responsables del genocidio. Bajo la creación de este tribunal, hablamos entonces de un proceso judicial, en donde encontramos captura, acusación, testigos y reformulación de cargos. Encontramos también entonces que hay un punto muy importante en el tema del proceso judicial, porque en este caso dio un giro crucial cuando varias mujeres sobrevivientes de esta comunidad testificaron contra las violaciones y las agresiones sexuales a las que fueron sometidas. Inicialmente, estos hechos no estaban adecuadamente visibilizados, pero gracias a estos testimonios de estas mujeres, el tribunal amplió su comprensión jurídica y lo de la tipificación como tal del genocidio ocurrido. Bajo esta sentencia vamos a encontrar muchos aportes jurídicos que se implementaron en el derecho penal internacional. El primer aporte podemos considerarlo como la primera condena internacional por genocidio. Esta sentencia nos estableció que para configurar genocidio no basta solo con cometer actos violentos, sino que además debe existir una intención específica de destruir total o parcialmente un grupo protegido. Este elemento subjetivo es lo que diferencia como tal el genocidio de otros crímenes internacionales. Como segundo aporte encontramos la violencia sexual como genocidio. Este es un momento muy central y quizás fue el aporte más revolucionario de la sentencia, puesto que el tribunal concluyó que la violencia sexual puede constituir genocidio cuando se utiliza con la intención de destruir a un grupo como tal. La violación y la violencia sexual constituyeron parte integral del proceso de destrucción. Esto entonces quiere decir que no fue un acto aislado, sino que por el contrario era un mecanismo de exterminio físico, psicológico y social hacia la población. ¿Esto por qué? Porque Akayesu obligó al derecho internacional a reconocer una verdad incómoda, es decir, que se veía que el cuerpo de las mujeres también era utilizado como un campo de batalla. El tercer aporte es la responsabilidad por omisión. Akayesu no ejecutó personalmente todos los crímenes, sin embargo tenía autoridad y capacidad para impedirlos, ya que tenía una posición de garante. En el derecho penal internacional, el silencio no siempre es neutro, puede constituir conducta punible cuando existe un deber jurídico de actuar. La omisión en estos casos adquiere relevancia penal, pues quien tiene la obligación de intervenir para evitar un resultado lesivo y no lo hace, puede ser responsable por las consecuencias derivadas de su inacción. El cuarto aporte fue el valor jurídico del testimonio de víctimas. Esta sentencia otorgó una enorme relevancia probatoria a los testimonios de sobrevivientes, reconociéndolos no solo como sujetos subjetivos, sino como medios de prueba fundamentales para la reconstrucción de los hechos. Este enfoque marcó un punto de inflexión en el derecho penal internacional, ya que transformó la manera en que se desarrollan las investigaciones en contextos de crímenes masivos. Esta sentencia marcó una antes y un después en el derecho penal internacional, ya que su influencia trascendió el contexto de genocidio en Ruanda, impactó directamente la creación y desarrollo de la Corte Penal Internacional, especialmente en la forma en que ésta reconoce y tipifica los crímenes sexuales. Esta decisión transformó también la jurisprudencia internacional, estableciendo estándares claros para la investigación y sanción de los crímenes sexuales, incluyendo la violación del testimonio de las víctimas y la comprensión del contexto de violencia sistemática. Y finalmente, el caso introdujo un enfoque de género en la justicia internacional, obligando a los tribunales a analizar los conflictos armados desde una perspectiva que reconoce las violaciones específicas que sufren las mujeres y otros grupos vulnerables. Akayesu no solo fue una sentencia, sino un precedente que redefinió la manera en que el derecho internacional entiende y juzga y sanciona la violencia sexual en contextos de conflicto. Y para finalizar, es probable que la justicia internacional hubiera tardado mucho más en reconocer la violencia sexual como una forma de genocidio. Durante años, estos crímenes fueron minimizados o considerados consecuencias colaterales de la guerra.
sin precedente. Tal vez habrían pasado décadas antes de que los tribunales internacionales entendieran que la violencia sexual puede ser utilizada como un instrumento sistemático de destrucción de grupos humanos. Esto implicaría que miles de víctimas habrían quedado sin reconocimiento jurídico, sin justicia y sin ninguna reparación. barabajyanye mu kibuga nyine aho imbere yo kwa padiri babarongorera uwo bararongora kugeza igihe baviriye mu mwuka. Sus experiencias habrían permanecido en silencio sin ser nombradas dentro del derecho. Por eso, la sentencia de Akeyasu no solamente cambió la ley, sino también la forma en que el derecho escucha a las víctimas. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras formas de violencia siguen sin ser plenamente reconocidas hoy. Más que un precedente, este caso representa un punto de inflexión que transformó la conciencia jurídica internacional. witwa Jean Marie yari ari kumwe n'interahamwe bari batanu, yari we n'abandi bagabo bane. Ubwo rero wa mugabo nibwo yanjyamagaho nyine ahambwe ati reka ndamukorera ibintu ku buryo bizakubera isomo ukajya utanga n'ubuhamya. Ubwo baramfashe amaze kumfata, ubwo andyamyeho nibwo yakoraga gutya mu mufuka akuramo ka gafera beto, ariko agakuramo abandi ngira ngo ntibayibonye kuko arayifite mu mufuka w'isarubeti yari yambaye. Nibwo yangiraga gutya arayintera, ubwo ayinteye numva nyine aranjombye mpitagira gutya mbumba amaguru, maze kubumba amaguru nibwo bandi bamubwiraga atari kukoza ubugome, nimba utari ushoboye kumuviyora mureke wimwica gutyo kasi reka tugihite.